En Ecuador, varias organizaciones sociales salieron a las calles para protestar por las recientes medidas económicas del presidente Daniel Noboa. ¿En qué consisten y qué reclaman los ecuatorianos? Lo discutimos. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas en Quito. Vicente, gracias por estar con nosotros. El tema del precio de los combustibles vuelve a estar en la agenda de los ecuatorianos. Ayúdanos a entender un poco de cuánta plata hablamos, los subsidios, en cuánto perjudicaría a los ecuatorianos y cuánta plata significa para el Estado esta eliminación de los subsidios. El Ecuador lleva más o menos medio siglo subsidiando combustibles. Más o menos desde mediados de los años 70 hemos subsidiado los combustibles casi en todos los años. Hay un cálculo que me parece a mí bastante sensato que estima que toda la deuda pública del país es menos de lo que hemos gastado en este último medio siglo subsidiando combustibles. Estamos hablando de cerca de 100.000 millones de dólares que se han ido subsidiando combustibles. Lo que subsidiamos es gasolina extra, no la super, diésel y gas de uso doméstico. En el pasado hemos llegado a subsidiar la gasolina super e incluso algún rato subsidiábamos la gasolina de los aviones. Eso es lo que subsidiamos. El año pasado, más o menos, no es tan fácil de calcular, pero se fueron unos 4.000 millones de dólares a subsidiar los combustibles. Y le hago notar que en Ecuador el año pasado el gobierno gastó en educación menos que en subsidios y gastó en salud bastante menos que en subsidios. Es decir, en salud y educación sumados, se gastó un poquito más que en subsidiar combustible, pero si los vemos separados, gastamos más en subsidiar combustibles que en educación. Entonces es un gasto bastante ineficiente, ¿no? Que además no llega a la gente que realmente lo necesita. Quien tiene un vehículo de alto cilindraje, quien tiene la capacidad quien puede viajar muy lejos desde el suburbio hasta el centro de la ciudad en un vehículo de 8 cilindros, tiene muchísimo más subsidio que quien no tiene un vehículo. Es un subsidio muy injusto que además es un fomento a contaminar el medio ambiente. Ese es el subsidio a los combustibles que tenemos hoy en Ecuador. En el bolsillo de los ecuatorianos, ¿cuánto representa ese subsidio? A ver, depende muchísimo de cuánto consuma yo de combustible. Varía muchísimo, pero insisto, ese subsidio es un subsidio que llega mucho más a quienes tienen mucho dinero y muy poco a quienes no lo tienen. Es decir, quien no tiene un vehículo casi no se beneficia de ese subsidio. Quien tiene un vehículo de alto cilindraje y además una piscina privada en su casa puede tener varios miles de dólares al año de subsidio, pero es una persona que tendría un dinero, una cantidad importante de dinero. Ahora, los subsidios a los combustibles se han vuelto tan parte de la cultura nacional que se han vuelto casi intocables, a pesar de que son tremendamente distorsionadores. Le hago notar que además de que va a la gente más rica, de que es un subsidio que contamina el medio ambiente, parece que beneficia muchísimo a quienes se llevan de contrabando gasolina y diésel ecuatoriano y sobre todo gas de uso doméstico a los países vecinos. Es decir, estamos subsidiando a la gente del norte del Perú y la gente del sur de Colombia con combustibles ecuatorianos subsidiados. Entonces, es poco lo que llega al bolsillo de los ecuatorianos, pero se ha vuelto una bandera de lucha. Es decir, se ha vuelto una razón por la cual es fácil juntar a movimientos sociales, aunque en la práctica, cuando hemos tenido aumentos de precios de los combustibles, es poco lo que se ve reflejado en inflación adicional. Vayamos ahora al tema del aumento del impuesto al valor agregado, el IVA, que el gobierno de Noboa busca llevarlo del 12 al 15%, si no estoy equivocado. ¿En cuánto impacta eso también en la economía de los ecuatorianos y en cuánto puede beneficiar a las arcas del país? Los 3 puntos adicionales del impuesto al valor agregado en el fondo se vieron reflejados en un punto y medio más de inflación. Es decir, hoy los ecuatorianos estamos, yo diría, casi asustados con una inflación que se acerca al 3% anual. Y un punto y medio se debe a este aumento reciente del impuesto al valor agregado. Es decir, no fue un golpe gigantesco. Es decir, no creo que un punto y medio en inflación anual sea un golpe especialmente grande para los ecuatorianos.
una buena parte de los productos más necesarios para la gente de bajos recursos está exento de IVA y yo creo que las empresas en el Ecuador también absorbieron una parte del aumento del IVA, por lo que solo nos vimos afectados los consumidores en un punto y medio adicional de inflación anual. Y esto le rindió, en el primer mes que se introdujo esto, le rindió al gobierno alrededor de 130 millones de dólares, que en una perspectiva anual terminaría siendo, es difícil hacer una predicción, pero cerca de 1.500 millones de dólares al año. O sea, estaríamos hablando de entre un punto y un punto y medio del PIB adicional de ingresos al gobierno. Y esto fue un tema clave porque Ecuador llevaba mucho tiempo cada vez bajando impuestos, recaudando menos y generando más gastos. Esto fue un punto en que fue un giro importante en la política fiscal del Ecuador, en que se decidió, ok, ya no vamos a seguir aumentando el déficit, tenemos que achicarlo. Y más bien eso ha sido una herramienta muy importante para acercarnos a los organismos multilaterales y obtener crédito que de otros lugares no podría obtener el Ecuador. Teniendo en cuenta las protestas que ha habido en Ecuador y que el gobierno de Noboa es un gobierno de corta duración, ¿cuánto margen tiene Noboa para hacer este tipo de reformas y para seguir en este sendero? Digamos, ¿el humor social acompaña? ¿Va a ser complicado? ¿Cómo lo ves? Es una interesante pregunta. Yo creería que el humor social está cansado de las protestas, está cansado de las paralizaciones. Los ecuatorianos, como casi todos los habitantes de este planeta, quisiéramos trabajar en paz, producir en paz. Ayer fue muy interesante, hubo muy pocas protestas, muy aisladas, muy focalizadas, y a pesar de que fueron pocas las protestas, muchos de los ciudadanos que no eran parte de las protestas estaban disgustados, querían simplemente avanzar en su vehículo para ir a su trabajo y las protestas se los impedían. Yo creo que el ambiente social, el sentimiento, el carácter de este momento de los ecuatorianos nos hace que estemos deseosos de producir, de trabajar y estar en paz. Y por otro lado, creo que ya tenemos conciencia de cuánto daño hacen estos famosos subsidios a los combustibles, cuánto daño hacen a la economía, a las arcas del Estado, a la distribución de la riqueza, porque beneficia a los más ricos, incluso al medio ambiente. Entonces, yo la verdad, es muy difícil predecir qué va a pasar con protestas en un país como Ecuador, pero yo la verdad no creo que esto se extienda mucho porque estamos cansados. Tuvimos en los últimos 4 años 2 paralizaciones muy graves que le hicieron perder riqueza, producción, empleo al país, unas en el 2019 y otras en el 2022. Y creo que los ecuatorianos ya no queremos tener algo así y por lo tanto tengo sinceramente la esperanza de que estas protestas no pasen a mayores. Vicente, por último, le pregunto, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, ¿cuáles son las perspectivas que se ven para la economía en los próximos meses en cuanto a inversiones, en cuanto a la relación también con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se ve todo ese tema? No se ve un año especialmente bueno, se ve un año de un crecimiento muy moderado, se ve un año de creación muy moderada de empleo, es decir, el desempleo y sobre todo el empleo mal pagado, el empleo no adecuado, va a mantenerse bastante estable, desgraciadamente, pero al menos Ecuador logró evitar un potencial colapso. Hace 6 meses las perspectivas económicas eran muy negativas y en estos 6 meses ha habido un cambio de muy negativas a estables, claro que estables en un estancamiento económico, en un crecimiento muy moderado. Pero creo que es un salto positivo de unas perspectivas muy negativas, una posibilidad real de un colapso, a pasar a unas perspectivas de estabilidad, aunque sea estabilidad en el escaso crecimiento. Y eso en parte es por las medidas que ha tomado el país. El haber aumentado el IVA evidentemente no es popular, pero le da viabilidad al gobierno, le da facilidad de financiarse el gobierno y eso nos ha permitido tener una relación muy constructiva con los multilaterales, del Fondo Monetario, el Banco Mundial. Están en una relación muy productiva con el Ecuador y creo que eso le va a dar al Ecuador herramientas para ir poco a poco estabilizando más su economía. No se olvide que tuvimos un boom petrolero más o menos entre 2006 y 2014 que nos dio una cantidad gigantesca de recursos, pero nos gastamos esos recursos a manos llenas y además con eso distorsionamos la economía.
Hoy estamos tratando de reorganizar la economía después de todo el dinero que malgastamos en ese boom petrolero 2006-2014. Vicente, gracias por estar con nosotros. Era Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas en Quito. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Un gusto.